Ana, gracias. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias al Señor, bien, ¿no? Solamente 4 personas me dijeron bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, gracias. Ya son más, ya fueron más, el Señor. Qué bueno que están bien. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la exposición de la palabra del Señor en esta tarde. Qué bueno que podemos estar aquí y me gustaría que empezáramos haciendo, una recapitulación de lo que vimos la semana pasada, pero también me encantaría que abrieras tu Biblia y me siguieras con tu vista en Filipenses. Vas a decir, bueno, hemos estado viendo Hechos, sí, pero desde la semana pasada empezamos a hablar de Filipenses. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, en donde nos encontramos, que es nuestro texto base, Hechos de los Apóstoles, hemos estado viendo y se encuentra en donde, en Filipos, no sé si lo recuerdas, ¿no? En Filipo, y ahí se encuentra, y en esta zona, bueno, hicimos una pausa en el relato de Hechos para podernos enfocar en donde se encuentra y estudiar un poquito de lo que está pasando en Filipo, o lo que pasó en la iglesia, ya como iglesia, y vamos a ver Filipenses. Ojo, y quiero mencionar lo siguiente: no es un estudio detallado de Filipenses, es un estudio viendo el esquema general, o el bosquejo general de lo que dice Filipenses, ¿no? O Pablo en su carta a los Filipenses, en este caso a la iglesia de Filipos. Yo quiero mencionar esto porque va a ser a vista, a una perspectiva aérea o vista a vuelo de pájaro, ¿no? Viendo lo que dice la carta de Pablo a los Filipenses, y ha sido de gran bendición. La semana pasada, haciendo una recapitulación de lo que vimos, hablamos acerca de lo que menciona la carta de Pablo a los Filipenses, y son varios temas, ¿no? Son 5 puntos que son cruciales, y la semana pasada vimos 2 de ellos. La semana pasada hablamos acerca de los padecimientos por el Evangelio. No sé si lo recuerdas, ¿no? Y vimos cómo a un creyente el padecer por el Evangelio trae gozo. Vimos el concepto de gozo. En esta carta se caracteriza, o más bien algunos estudiosos la llaman la carta del gozo, porque menciona y habla muchísimo, o utiliza más bien Pablo, el término de gozo, o regocijaos en el Señor, o gozaos en el Señor, y gozo, se repite incluso en el griego. Y es muy interesante, pero hablábamos de que el gozo, en el cristiano o en el cristianismo, la palabra gozo no significa alegría. Alegría es parte de nuestras emociones, y la alegría es momentánea. ¿Es buena la alegría? ¿Sí o no? Claro que sí, es buena, pero gozo no tiene que ver con la alegría. Gozo, en el término bíblico y en su concepto más simple, más sencillo, tiene que ver estando cualquiera. Gozo es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu más bien, y lo dice en Gálatas, Pablo, en el capítulo 5, del versículo 22 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, y el gozo es parte del fruto del Espíritu, y como fruto no es algo que nosotros podamos tener de manera natural. Esto es muy importante, ojo. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu, y como es fruto del Espíritu, es gozo igual a fruto del Espíritu. Esto quiere decir que no depende de qué, de nosotros, sino que es ¿qué? Fruto, es un regalo divino. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aunque nosotros, algo que sí depende para alimentar el gozo, algo que sí depende de nosotros es la comunión que tengamos nosotros con Dios. Y ese es un punto crucial, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque aunque es un fruto, nosotros, y esto es algo tan simple de comprender, y Pablo me encanta porque pone estos ejemplos con la agricultura, y dice que es un fruto, el fruto del Espíritu. No es una obra que provenga de nosotros, sino que es un fruto. Es esto, es un ejemplo de agricultura. Si tú siembras una semilla, aquí el sembrador es quien, nosotros, aquí alguien nos dio la palabra. ¿Sí me explico? Alguien la dio. Sembras la semilla. ¿El crecimiento quién lo da? Dios. ¿Sí o no? ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Ok. Se siembra la semilla y Dios es el que da el crecimiento, pero hay que regar esa semilla.
hay que regarla. ¿Sí me explico? Si tú sembraste alguna vez en la escuela una semilla o un frijolito, ¿te acuerdas de ese? ¿En qué lo ponían? En algodón. A mí siempre se me morían, no sé por qué, no sé si a ti te salía, a mí siempre como quería y se marchitaba, pero algunos brotaban, ¿pero qué era? Tú los sembrabas y que lo regabas, lo alimentabas, lo sacabas al sol y empezaba a crecer, ¿sí o no? Y luego de repente, a algunos de mis compañeritos me acuerdo que les salió unas vainitas por ahí, decían, ¡wow! Ellos ni se esforzaron, ¿por qué? Porque saliera una vaina. ¿A poco? La vaina es el fruto, ¿sí? No se esforzaron, sino que brotó. ¿De qué? Pues porque se había estado alimentando esa semilla. Es de la misma manera, a nosotros nos corresponde que alimentar esa semilla del evangelio en nosotros. ¿Y el fruto lo dará quién? Dios. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque el gozo es, en el término más sencillo, en su concepto, es lo siguiente, que a pesar de todas las circunstancias, sean buenas o sean malas, yo estoy tranquilo. Wow. Qué interesante concepto, y es algo muy sencillo de explicar, más bien de hablar, pero en la práctica es lo complicado. ¿Tú cómo crees que se fortalezca el gozo en nosotros? ¿A través de qué? De la aflicción, porque gracias a la aflicción, ¿qué es? El gozo se fortalece. Porque gracias a la aflicción, ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros somos afligidos, ¿qué es lo que ocurre? Nos empiezan a oprimir, ¿sí o no? Y sientes que te vas a asfixiar, que te vas a ahogar, pero aquí es en donde va a brotar, ¿qué? Gozo. Y esto es algo muy importante, por eso benditas las aflicciones. Por eso la palabra del Señor dice, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Romanos capítulo 8, a todos a los que por su propósito hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Tanto la alegría, tanto los momentos de alegría, de felicidad que tenemos en la vida, como los alimentos, traigo hambre. Los momentos de desánimo, de desaliento, de frustración o de tribulación o de enfermedad. Incluso la enfermedad. ¿Tú sabías que la enfermedad Dios la usa para generar gozo en nuestras vidas? Oye, la tribulación de Pablo y Silas, vuelvo al relato bíblico en Hechos de los Apóstoles, se encontraban en prisión, estaban en el cepo y estaban cantando himnos, dice la palabra. Y esto es muy interesante porque ellos tenían gozo en su corazón. Y el gozo en algunas ocasiones se puede traducir o se puede manifestar en alegría. Pero la alegría no es gozo, bíblicamente hablando. La alegría es buena, no estoy diciendo que sea mala, porque luego vas a decir, ay, el pastor ya me dijo que es malo estar alegre. Voy a andar con mi cara de uva pasa, apretada. No, eso no. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido y contento en el Señor, gloria a Dios, aleluya. Pues dile a tu cara, hermano, por favor, no se nota. No, eso no es. La alegría es parte o puede llegar a ser parte del gozo. Entonces el gozo es el fruto del Espíritu, lo vimos la semana pasada, y algo es parte del fruto del Espíritu, lo vimos la semana pasada, y algo muy interesante, porque de los temas principales o centrales de la carta a los filipenses es los padecimientos por el Evangelio, en el versículo 1, verso 27, pero también, y parece muy extraño, ¿a poco no? Mira, parece muy extraño, pero para los cristianos el sufrimiento, la persecución trae gozo. ¡Qué extraño! ¿A poco no? Pero así somos, hermanos. No sé si tú has leído la historia de la iglesia, pero la historia de la iglesia ha crecido y se ha fortalecido cuando ha habido persecución. ¿Por qué? Porque somos, en nuestro pecado, muy propensos a sobar, voy a utilizar este término, o a acariciar nuestro corazón pecaminoso. Y Dios utiliza la aflicción y la persecución, ¿para qué? Para fortalecernos en el gozo. Ojo, por eso, dice Pablo, en Filipenses, por los padecimientos por el Evangelio producen gozo en el cristiano. En el cristiano, porque es un fruto del Espíritu, no en todas las personas. Ojo. Número 2, vimos también el tema, la exhortación para la iglesia para preservar o perseverar más bien en la humildad.
Oh, qué tema glorioso la humildad. ¿A poco no? Me encanta el tema de la humildad porque es lo contrario ¿a qué? Al orgullo. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo. Y dice Pablo en Filipenses, y a los filipenses les dice lo siguiente, hermanos y hermanas. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 3. Y dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? Dice, nada hagáis por contienda o por qué. Dice, o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. ¡Wow! Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¡Wow! Yo tengo que ser humilde. ¿Como quién? ¿Como quién? Lo dice Pablo en el texto. ¡Como Cristo! ¡Wow! Y lo ponía yo de ejemplo y lo veíamos la semana pasada. Vino Mateo y se pone enfrente de mí, mi hermano Mateo, y yo como Cristo. ¿Qué significa eso? Yo me pongo, no mirándome a mí, sino mirándolo a Él, no mirándome a mí como cosa que aferrarme, sino yo ejerzo la humildad dentro de la comunidad de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo, con los míos. ¿Sabes cómo? Me arrodillo. ¿Te acuerdas de ello? Y me arrodillé delante de Mateo y dices, ¿cómo es posible? Sí, porque Él tiene más valor que yo. ¿Por qué? Porque Él me refleja a Cristo. ¡Wow! Y hice la pregunta la semana pasada, ¿qué pasaría si el Señor te dice, quítame las sandalias de los zapatos? ¿Qué harías? ¿Mande? ¿Se los quitas o le dices, no, pues quíteselos usted? ¿Qué harías? ¡Se los quitamos! Es más, Señor, ¿qué más quiere? Le limpio sus pies. Seríamos tal vez como esa mujer que rompe el frasco de alabastro, ¿te acuerdas? Y le unge con sus cabellos sus pies, ¿te acuerdas de ello? Seríamos tal vez como ella, o más haríamos por nuestro Señor. Bueno, de esa magnitud es como yo tengo que ver a mis hermanos. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿Por qué? Yo lo relataba la semana pasada. Porque dice Mateo, el evangelista, menciona en su evangelio, Jesús dice, por cuanto me lo hiciste a mí, a uno de estos pequeñitos, ¿me lo hiciste a quién? Dice Jesús, a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que mis hermanos, mi hermana, mi hermano, me refleja ¿a quién? A Cristo. Oh, bendito matrimonio entre creyentes. ¿Por qué? Porque mi esposa, que se llama Gaby, es mi hermana también. ¿Y sabes cómo la tengo que servir? Adentro y fuera de la casa, como si estuviera sirviendo a Cristo. Pregunta, hermano, hermana, ¿le hablarías mal a Cristo, hermano? ¿Hermano? Quítese de aquí, ándele. ¿Y por qué a tu hermana sí? ¿O por qué a tu hermano sí? ¿Con qué valor y con qué pantalones lo haces? Ojo, rendiremos cuentas delante del Señor un día. Tus ojos serán abiertos y estarás delante de la presencia del Rey. Y estará en el trono como juez y te dirá, mira, como estamos casados, no es prédica de matrimonios, ya los casados se empiezan a acomodar como diciendo, sobre esto va a estar bueno. Los casados, ojalá, y dice el hermano, ojalá y hable de las mujeres, ándele, ojalá y las mujeres, ándale, ojalá y el pastor por fin le ponga un estate quieto a este hombre que no, por más que lo educo, no se educa este señor. No. Se me fue. No es cierto. Miren, hemos tenido suegros, ¿sí o no? Benditos suegros y suegras, ¿a poco no? Y nadie dice que sí. Yo sí, mis suegros yo los amo y todos se me quedan viendo como diciendo, bueno, pues,
Esperen, les voy a decir por qué. Una vez cuando estábamos en las charlas matrimoniales me dice mi pastor que nos estaba dando: Alejandro, tú tendrás un suegro. Y yo, sí, don Abel, o sea, mi suegro. Y me dice, no, Jehová. Es tu hermana. Y le dice a Gaby, Gaby, tú tendrás un suegro. Es Jehová, es el Señor. ¿Sí o no? Si tú tratas mal, si yo trato mal a mi esposa, ¿sabes quién estará buscándome? ¿Quién crees? Mi suegro. ¿Sí o no? Estará buscándome. Pero no me le voy a escapar. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque ama a su hija con toda su vida. Es lo mismo, hermanos y hermanas. Los hermanos que estamos casados daremos cuentas al Señor de su hija, de su hijo, hermana, de su hijo, hermano, de su hija. Gloria al Señor cuando estemos delante de su presencia, porque las cuentas saldrán y no habrá que se esconda ante su presencia. Tal vez la salvación no la perderemos porque es algo que ya lo tenemos por gracia y no por obras. Pero mis hermanos, las cuentas se rendirán. Amén. Vamos a seguir. Dice lo siguiente: tenemos que aprender, mis hermanos, la humildad, a servir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas como a Cristo. Amén. Concluimos con eso la semana pasada. El día de hoy veremos tres temas muy interesantes y espero en Cristo que me alcance el tiempo. ¿Por qué? Porque son tres. Fíjate, hoy veremos y seguiremos con el esquema de la carta de Pablo a los Filipenses. Y dice el primer tema, la unidad de la iglesia. El segundo, advertencia de los falsos maestros. Y el tercero, para completar los 5 temas generales de la carta, la gratitud de Pablo por las ofrendas enviadas de la iglesia de Filipos a Pablo, ¿no? En este caso. Voy a empezar de la siguiente manera con la unidad de la iglesia. Cada uno de estos temas van a estar están dibujados, voy a utilizar esta expresión, en lo que es toda la carta, hermanos y hermanas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque voy a estar yendo entre la carta a los filipenses en algunos textos, avanzando hasta la conclusión. Pero yo lo que quiero es mostrar los núcleos centrales o los puntos centrales de la carta de Pablo a los filipenses. Por ejemplo, vamos a ver la unidad de la iglesia y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, por favor, y que veamos en el versículo 12 al 16. Esto es muy interesante y lo vimos desde la semana pasada. Nosotros somos luz en el mundo, ¿a poco no? Lo dice la palabra. Nosotros como creyentes estamos designados como luminares dentro del mundo. Y esto es muy importante porque el mundo se está cayendo a pedazos y vive en oscuridad completa por el pecado. Pero checa lo que dice el versículo 12 de la carta de Pablo a los Filipenses y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra ¿qué? Salvación. Con temor y temblor. Ojo, aquí no está hablando de perder la salvación, y lo quiero recalcar, porque luego este versículo lo utilizan para decir, ya ves, la salvación se puede perder, entonces yo me tengo que ocupar de ella. No. Quiero mencionar lo siguiente: las cartas de Pablo están divididas siempre en 2 secciones. La primera sección es la sección teológica y la segunda sección es la sección práctica o de teología pastoral o pastoral. Esto es muy importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque siempre en la parte teológica de Pablo, en la primera sección de la carta, de manera general, esto es general en todas las cartas de Pablo, de manera general en la primera sección habla de las partes teológicas y esto siempre habla de la soteriología. ¿Qué significa esto? De la redención, o sea, de la salvación que tenemos en Cristo. ¿Sí me explico? Nosotros somos salvos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y siempre en las primeras secciones de las cartas de Pablo habla de la condición del hombre y luego se va mostrando y va mostrando la gracia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros somos salvos por medio de la fe. Ahora bien, si yo ya soy salvo, luego se va a la siguiente sección, que es que la vida cristiana. ¿Sí me explico?
No porque tu salvación la pierdas, sino porque ya tienes tu salvación. Entonces, como ya te está diciendo, ya te está explicando, ya está explicando en las cartas que ya está la salvación, ahora ¿qué sigue? Vívela. No sé si me explico. Ocúpate de ella. ¿Sí queda claro esto? Por ejemplo, yo ya estoy dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por Cristo. Porque estoy ¿en quién? En Él. ¿Sí queda claro esto? Yo ya soy salvo por Cristo, yo ya soy regenerado por Cristo, pero Pablo empieza a hablar en las segundas secciones de cómo vivir esa salvación. No porque mi salvación la pueda perder, no, sino que la consecuencia de ser salvo la empieza a mostrar. Y esto se le llama la vida santa o la vida piadosa o la santificación progresiva de parte del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Yo ya soy salvo, ya estoy en Cristo y ahora ¿qué? Vivo de acuerdo a ¿qué? A Cristo. No porque mi salvación la pierda, sino es como consecuencia de que yo ya tengo mi salvación. No porque yo haya ganado mi salvación, sino es porque ya me la han entregado. ¿Y quién me la entregó? Dios. ¿Sí queda claro esto? Por eso dice Pablo aquí, y de aquí en adelante viene la segunda sección de la carta. Ocupaos de vuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor. O sea, ocúpate de tu santificación. Filipense. Y empieza a hablar de la unidad de la iglesia. Porque esto es muy importante. Checa lo que dice en el versículo 13. Porque Dios es el que pone en vosotros, que produce así el querer, ¿qué? Por su buena voluntad. ¿Qué es esto? Son acciones. Dios produce esas acciones de cambio. No para la salvación, sino en consecuencia de que ya tenemos la salvación. No sé si me explico. Por eso Dios produce el querer como el hacer. ¿Sí queda claro esto? Oye, esto es bien sencillo. Si decimos que somos cristianos y todos somos mal hablados, maldicientes, decimos malas palabras, ¿será eso santo? Claro que no. Y es un ejemplo muy, muy burdo y un poco absurdo si tú gustas, pero es una realidad. Porque hasta la persona inconversa lo que busca en un creyente es que sea diferente, ¿sí o no? Si tú eres cristiano, la consecuencia se tiene que ver. Y Pablo dice, Dios es el que produce el querer como el hacer para que su buena voluntad o por su buena voluntad se lleve a cabo. Su voluntad siempre va a ser santa, perfecta. Siempre. Ahora checa lo que dice en el versículo 14. Haced todo, y vienen las cosas prácticas, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra, esto es, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, esto es, en que yo muera en sacrificio sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. ¿Qué dice? Todo esto, mis hermanos, más adelante, y continúa Pablo, habla de Timoteo, de Epafrodito, de otros hermanos en la fe, pero menciona algo, la unidad dentro de la iglesia. Este es el tema. Desde aquí en adelante, hasta el capítulo 3, versículo 2, empieza a hablar de la unidad de la iglesia. Tú y yo tenemos que trabajar ocupándonos de nuestra salvación, unidos como congregación local. Y eso le dice Pablo a los filipenses. Hermanos y hermanas, la unidad de la iglesia es muy interesante porque después habla de las murmuraciones y la división que había dentro del cuerpo de Cristo. ¿Tú crees que la murmuración dentro de la iglesia es buena? Claro que no, es diabólica. Es diabólica. Hermanos, hasta el inconverso sabe que es malo murmurar o chismear. ¿A poco no? Es malo. Hermano, no hables mal. Decía Charles Spurgeon, si yo no tengo algo bueno que decir de mi hermano, no hablo, no hablo. Y es una realidad, es una realidad. Los tiempos de comida en familia no son para tocar asuntos de la iglesia, ni para murmurar. Los asuntos de comida en la familia son para traer unidad y edificación a la familia. Y si es necesario, la oración, oramos. Si quieres tocar algún tema de la congregación,
Habla conmigo, hermano. Estoy en la mejor disposición de escucharte, pero no murmures, no caigas en la tentación. Tal es el caso en Filipenses o en la iglesia de Filipos, de Evodia y Síntique, que vienen en el capítulo 4, que ellas estaban contendiendo. Y lo dice la Biblia. 2 hermanas peleándose en la iglesia. ¿Tú crees? ¿Será eso real? ¿Cómo es posible que se estén peleando los hermanos dentro de la iglesia? Pero sí pasa. Esto ocurre en Filipos también. Y como lo mencioné la semana pasada, era una iglesia con dinero, con gente adinerada, ¿sí o no? Con gente adinerada, con gente que también tenía conflictos, porque a veces uno piensa que el dinero todo lo soluciona. ¿A poco no? Y no es cierto. Creo que genera un poco más de conflictos. Checa, la división y la murmuración. Pablo habla de la unidad de la iglesia. El evangelio produce unidad en Cristo, hermanos y hermanas. La comunión cristiana es una conformidad abnegada con el evangelio. Esto lo dice D.A. Carson. Y es muy interesante, ¿por qué? Miren, hermanos, nosotros estamos unidos, ¿sabes por qué? ¿Por quién? Por Cristo. ¿Pero cómo por Cristo? Por el evangelio. Por el evangelio. Mira, esto es bien sencillo. Ay, no tengo un librito aquí. Por aquí tenía mi confesión. Aquí está. Miren, supongamos que este es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Que Jesús qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Estuvo qué? En la tumba y resucitó al tercer día conforme a qué? Ok, eso es el mensaje del evangelio. En síntesis, ok. El evangelio es lo que nos une, ¿sí o no? Cristo nos une en Él. Somos en Él, estamos unidos a Él. Y como cuerpo, en el evangelio, en el mismo mensaje, en la misma mente. Esto es bien interesante, pero supongamos que esto, y lo voy a poner a modo de ilustración, esto es el evangelio. ¿Sí? Es nuestra confesión, pero no estoy diciendo que sea el evangelio, simplemente digo, este es el evangelio, supongamos esto. ¿Sí queda claro? Ahora, chequen esto. Supongamos que el evangelio nos une. Lo voy a poner aquí al frente. Nos une Cristo. Pero si yo digo en sí mismo que nos une solo Cristo, como es una realidad, pero por eso han salido muchísimas sectas y herejías. Por eso Pablo empieza a hablar de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque si yo digo que Cristo me une nada más y quito el mensaje del evangelio, ¿sabes qué? Yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos un concepto de Jesús, ¿sí o no? De ahí vienen los testigos de Jehová, de ahí vienen los mormones, de ahí viene el católico romano, de ahí vienen muchísimas sectas, ¿sí o no? Pero el evangelio filtra, porque el evangelio es la verdad. Y la verdad divide ante la mentira, ¿a poco no? Por supuesto, porque el evangelio es la verdad, y la verdad siempre va a ser en contra de ¿qué? De la mentira. Por eso es verdad. ¿Sí queda claro eso? Necesito hombres acá al frente. Dame 4. Vente Mateo, vente Carlos, vente Axel. Me falta uno. ¿Quién más? Vente Antonio. Gracias. Cuidado con el cable, no se vayan a tropezar. Imaginemos esto, hermanos y hermanas. El evangelio nos une. ¿Sí o no? Sí. Fíjense, si pongo a Jesús sin el mensaje del evangelio, Lucas, yo, Carlos, Axel y Antonio tendremos un concepto de Cristo, ¿sí o no? Sí. Diferente, ¿a poco no? Mientras yo digo que Él es amor, que Jesús es todo amor, Lucas puede decir que Jesús es todo ciencia, toda santidad, toda gloria, todo, ¿sí me explico? Es más, Dios solapa todo porque Él es amor. ¿Me explico? Ojo, ¿será bueno eso? Claro que no, necesitamos un mensaje común, y el mensaje común que une a la iglesia, que es el evangelio. El evangelio. Así yo sé, y todos nos centramos en Cristo, en el mensaje, y hay unidad en Él. No sé si me explico. No es que yo me haya inventado un mensaje, sino es que el evangelio lo que une a la comunidad de la iglesia. Por ejemplo,
Lucas cree en el Evangelio. Dame tu mano, Memo. ¿Sí o no? Y nos une. Pensamos lo mismo, ¿sí? De Cristo, en el Evangelio. Lucas se une con Carlos en el poder del Evangelio. Carlos se une con Axel en el poder del Evangelio. Y así sucesivamente. Y todos tenemos, ¿qué? ¿La mente de quién? Gloria a Dios. ¿Sí me explico? Fuera del Evangelio, hermanos y hermanas, quiero decirte algo. No hay unidad. ¿Cómo va a haber unidad? ¿Cómo? Fuera del Evangelio, solo hay puras ambigüedades, pensando una cosa de Cristo, pensando otra cosa de Dios, pensando etcétera, etcétera. Hermanos, no, el Evangelio es la centralidad de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, oye, si el Evangelio nos ha unido, palabras más, palabras menos, en todo lo que dice acerca de la unidad en en Filipenses y también en Gálatas, porque también habla de esto. Ahora, hermanos, ese principio tiene que ser nuestra bandera y nuestro estandarte en Cristo. ¿Sí me explico? Y gloria a Dios por el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, número uno, pero también trae unidad y trae abnegación de mi persona para parecerme cada vez más a Cristo y crecer en santidad para la unidad de ¿qué? De su iglesia. Pero fuera del Evangelio va a ser solamente un club social que todos piensan diferente de Jesús. ¿Sí me explico? Cuidado. ¿Queda claro esto, hermano? Gracias, hermanos. Adelante. Quiero continuar con esto. Muchas gracias, Antonio. ¿Por qué, familia? Después Pablo nos presenta algo muy interesante, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué es? Los falsos maestros. Y me voy a mi tercer punto. Los falsos maestros. Advertencia de los falsos maestros, capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de lo qué? De los perros. ¡Hala! Fuerte, ¿no? Luego dicen que yo soy fuerte. ¿De dónde? O sea, ay, es que no me saludó, hermano. Vale, con eso, mira, Pablo les dijo perros. Aquí eran los falsos maestros. Checa, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? Falsas enseñanzas y los falsos maestros. Oh, los falsos maestros. ¿Por qué se caracterizan los falsos maestros? Dime un ejemplo, rápido. Mentir. 2. ¿Qué más? Confundir. 3. Ganancia deshonesta. Muchas cosas pueden ser. ¿A poco no? Por su fruto. ¿Te acuerdas un texto bíblico que menciona a Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Está hablando no de los hermanos, está hablando de los falsos maestros. Ojo, eso es muy importante porque lo dice, por sus frutos los conoceréis. No, habla de los falsos maestros. A los falsos maestros por su fruto los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? ¿Sus acciones? No, ¿es el fruto de quién? Si tiene el fruto del Espíritu, es hijo de Dios. Si no tiene el fruto del Espíritu, continúa en las obras de su carne. El tal es un lobo rapaz. Cuidado, por más bonito, por más brilloso que se vea, por más chapeadito y bien arreglado, es lobo. No porque parezca oveja quiere decir que sea oveja. ¿Sí me explico? Recuerda lo que dice la palabra del Señor, porque los lobos rapaces se visten como ovejas. ¿En medio de dónde? Del rebaño. ¿Sí me explico? Cuidado. Una falsa enseñanza, fíjate lo que tienen por característica, y te lo quiero poner por sentado, porque esto es lo que explica Pablo. Aquí había falsos maestros que empezaban a predicar en el nombre de Jesús, pero los obligaban a obedecer la ley y a circuncidarse para poder ser salvos. Ojo, para poder ser salvos. Hermanos, las falsas enseñanzas ponen su confianza de salvación en actividades, acciones, en moral y no en Cristo. No en Cristo, no en su gracia, no en la fe, sino primero en las obras.
en las acciones, en la moral. No sé si me explico. En portarse bien moralmente, en las actividades. Ojo, mucho cuidado con los falsos maestros. Las falsas enseñanzas ponen su confianza de salvación. De salvación. Y no nada más eso. También, cuidado, porque también en el temor. Infundiendo temor a las personas. Mira, esto es muy interesante y muy importante de mencionar. Una cosa es la santificación para vida, o como decía Thomas Watson, arrepentimiento para vida. ¿Qué significa esto? Que yo estoy constantemente creciendo para la gloria de Dios porque ya soy salvo. Y obviamente es un arrepentimiento para vida porque constantemente me doy cuenta de mis condiciones pecaminosas y pido perdón. Una cosa es la santificación en la vida del cristiano y otra cosa es la redención o la salvación. No sé si me explico. Ojo, porque muchos de nosotros, o a lo mejor tú, espero que no, caen en la trampa de que la santificación es para salvación y no, la santificación es la consecuencia de la salvación. No sé si me explico. Ojo, el hacer la obediencia a la ley o de la ley de los 10 mandamientos no es para salvación, es la consecuencia de que ya soy salvo. ¿Sí me explico con eso? Porque luego hay personas que dicen, ay, y luego si me muero mañana tengo que estar bien con Dios. Pero si eres creyente y te arrepentiste y si has creído en el Evangelio, ya eres salvo. ¿O no? ¿Y si te portaste mal? O sea, si caíste en un pecado más bien. Y si mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Si eres salvo, vas a la gloria. ¿A poco no? Pero, oye, a ver. Supongamos que todos nos morimos ahorita, que el Señor nos llama a su presencia, va a decir, ay hermano, qué deseo este. Oye, gloria al Señor, Pablo lo dice. Quisiera estar con el Señor, lo cual sería mucho mejor. ¿A poco tú no? ¿Para qué te aferras aquí? Digo, ya hablando como norteño, ¿verdad? No, ¿para qué nos aferramos aquí, hermano y hermana? Yo quisiera estar con el Señor, lo cual sería mucho mejor. ¿A poco no? Pero para su gloria y porque Él quiere, yo sigo estando aquí. Supongamos que todos nos vamos todos morimos en esta tarde, ahorita. Todos pecamos, ya cometimos un pecado todos los que estamos aquí, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, ¿nos vamos a ir al infierno? ¿Eh? No. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es ¿por qué? Por gracia. Las falsas enseñanzas dicen, tiene que ponerse a cuentas ¿con quién? ¿Mande? Pero la cuenta ya fue pagada. ¿Quién pagó la cuenta? ¿Quién pagó la cuenta? Jesús. ¿En dónde la pagó? En la cruz. La salvación no es por obras. Una cosa es la santificación y otra cosa es la redención. Los falsos maestros por lo general enseñan, cuidado. ¿Por qué? Porque si te mueres ahorita y no te arrepentiste, imagínate si salgo y me lleva un coche y no me dio chance de nada. ¿Sí me explico? Ya, entonces el evangelio se cae por la borda porque Jesús no murió por completo por mis pecados, sino a medias. ¿Eso fue? No, claro que no, porque el sacrificio del Señor fue una sola vez y que para siempre. Y gloria a Dios por eso. Eso es la gracia. El que Dios te haya llamado sin merecerlo, eso es gracia, hermano. El que Él haya tomado la cruz en tu lugar, derramado su sangre por ti, es gracia. Y por mí, eso es gracia, hermanos. De veras. Ay, no enseñe eso, hermano, porque la gente van a hacer lo que les plazca. No. Yo no estoy diciendo eso. ¿Yo dije eso? No. Yo dije que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el evangelio, vas a salir y que sigas tu vida haciéndola como te parezca. ¿Yo dije eso? No es cierto. Un verdadero hijo de Dios
se va a arrepentir de sus pecados porque ha nacido de nuevo. ¿Y sabes qué? Va a salir de aquí diciendo, yo soy un pecador miserable, salvado y redimido por gracia. Yo ya no quiero más eso. Lo que yo antes era, ya no más. Ya no más. Me va a doler, sí, pero ya no más. Yo quiero seguir creciendo para la gloria de mi Señor. ¿Sí me explico? Porque mi salvación ya la tengo. ¿Queda claro esto, hermanos? Si tú y yo, si mueres y has creído en el Evangelio y te has arrepentido de tus pecados, ojo, no es que hagas una oración de fe, como ya lo he explicado. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? No, hermano, no. No dice eso, la Biblia no dice eso. Arrepiéntete. Lo que sí dice es, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Que Jesús ha muerto y ha pagado la deuda que tú y yo teníamos en el Calvario. Y que hemos sido restituidos y reconciliados con Dios. Que el velo se ha roto y que ahora yo puedo entrar al lugar del trono. Wow, en donde hay socorro oportuno. Mi salvación no la pierdo. Yo tengo que crecer en santificación. Y el fruto brotará. Amén. Eso es muy importante, hermanos y hermanas. Porque las falsas enseñanzas, la base no es la regeneración. Es siempre atemorizar y decir, tienes que hacer, ¿para qué? Para recibir. Y luego se va Pablo, y esto es muy interesante, porque dice, permíteme leer algo, las falsas doctrinas tienen apariencia de piedad, muchísima, por el uso excesivo de las emociones, tanto la alegría, tanto la tristeza, o es más, el temor. Pero hoy en día se ha metido muchísimo el sincretismo dentro de las iglesias, tratando de ser que somos una iglesia relevante, han utilizado este término. Y meten, ¿cómo se llama? Humo, y parecen discos las iglesias hoy en día. Y no hay, fíjate, no tengo nada en contra de los instrumentos. A mí, oye, ni la batería, ni mucho menos. Ni tampoco los cantos, siempre y cuando sean de adoración y de exaltación para el culto de mi Señor. Pero ojo, hermanos y hermanas, los púlpitos se han convertido en shows, en conciertos, en donde se alteran las emociones al máximo grado y sale la gente de esas reuniones, porque lloraste en toda la alabanza, dices, el Espíritu se movió, ¿sí o no? No sé si tú has visto eso, o a lo mejor has ido ahí, el Espíritu se movió, pero sigue tu vida igual y no conoces nada del Evangelio, no sabes nada de lo que hizo Jesús. Hermanos, en un concierto secular es igual. Yo he ido a conciertos seculares y yo no he salido y he dicho, ay, el Espíritu se movió. No. Yo he ido a conciertos seculares y lloras y ay, qué padre. Y en la iglesia el show cada domingo se administra y ensayan para que salga. Yo estuve en un instituto bíblico, no voy a quemar gente ni nada. Pero ahí te enseñan hasta cómo moverle a la guitarra con los acordes para que llore la gente. Y dicen, para la disposición del corazón de la gente. ¿Para qué? Para que se sensibilicen. ¿Cuál sensibilizar? El Espíritu Santo es suficiente. Es suficiente. Yo creo que el Espíritu Santo tiene el poder de que si yo oro aquí, si tú oras ahí, Él puede tocar tu corazón y derramarse en tu corazón sin la necesidad de que yo haga algo extraordinario, porque yo creo en ese Dios que sigue en el trono y gobernando absolutamente todas las cosas comunes y las sobrenaturales y demás. Ese es mi Señor. Porque yo he visto cómo cuando estamos entonando aquí un himno, lágrimas brotan de los ojos de ustedes. Por cantar, gracias Señor por el sacrificio que hiciste por mí. Ahorita estaba con uno de mis hijos ahí de pie y lo traía cargado y estaba cantando Noble Sostén. Qué hermoso himno, hermano. Analiza la letra, qué hermoso himno, Noble Sostén de la esperanza mía, fuente de vida. ¡Wow! Mira, se me hace un nudo en la garganta, de vida eterna. ¡Wow! Oye, otro canto que entonan aquí, no sé si tú lo has escuchado, yo creo que sí,
en donde habla acerca de toda la redención completa. Es fascinante. ¿Cómo puede ser que siendo justo, te acuerdas de él? Empieza más o menos así, no soy muy bueno con mi memoria, pero es interesantísimo, hermanos. Cantamos, utilizamos el instrumento de nuestra voz para darle la adoración y la gloria a nuestro Rey, porque Él merece nuestras rodillas y nuestro corazón, no nosotros. El culto no es para nosotros. El culto dominical no es para nosotros. El culto dominical es para darle adoración al Señor, es para que recibamos instrucción y es para que de aquí salgamos nosotros diferente, para ser luminares en el mundo de afuera, unidos por el poder del Evangelio. Continúo de la siguiente manera, mis hermanos. Perseveremos en la unidad de la iglesia por medio del Evangelio. El gozo en la centralidad del Evangelio y la unidad de la iglesia. La iglesia trae gozo. No sé si a ti te gusta venir a la iglesia, a mí me encanta. Ya quiero ir. Me encanta venir a la iglesia, saludar al hermano, escuchar la palabra, estar en la armonía de la iglesia. Gloria al Señor por su iglesia. Gloria a Dios por ella. Quiero mencionar, y vamos a lo siguiente, la gratitud de Pablo, que es otro tema que habla por las ofrendas. Filipenses o Filipos tiene un texto muy común para ti, para mí. Es más, es muy popular y habla acerca del contentamiento. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4 y avanzo, ya terminaré. Dice, regocijaos siempre en el Señor. Y Pablo le va a dar las gracias a los filipenses. Vamos a entrar a un punto que se llama gratitud. ¿Tú sabes lo que es la gratitud? ¿Qué es gratitud? La gratitud es una acción física, mental, de dar gracias. ¿Por qué? Por un bien recibido. ¿Sí o no? En pocas palabras es eso. Ahora bien, esto es bien interesante porque checa lo que menciona en el versículo 10, capítulo 4, nuestro hermano Pablo. En gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi ¿qué? Mi situación o mi necesidad. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo ¿en qué? Que me fortalece. Y ese es un versículo muy popular dentro de Filipenses, hay varios, pero este es uno muy popular. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo está hablando del contentamiento que él tiene. Y los filipenses, ellos le daban sus aportaciones y sus ofrendas para que Pablo pudiera seguir dedicándose al 100% al ministerio y no estar trabajando en otra cosa. Y esto es muy interesante porque Pablo dice, les doy las gracias porque revivieron el cuidado que tenían de mí. No es que yo busque dádivas, no es que busque ofrendas, no es que las busque, no, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Qué interesante la joya, ya lo he repetido, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, la joya tan hermosa que es el contentamiento. El contentamiento no es conformismo, ojo, el contentamiento es descansar, es parte del gozo del creyente. El contentamiento es descansar. ¿En qué? En que lo que he recibido y lo que tengo es gracias ¿a quién? Al Señor. Sea mucho o sea ¿qué? Poco, pero es lo suficiente porque al Señor le ha ¿qué? Placido. ¿Te acuerdas de un texto algo muy interesante? Y esto es muy importante. Hay más bendición o bienaventurado es que dar que recibir. ¿Te acuerdas? Eso lo dice Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Y aquí me voy a centrar en esta enseñanza de la gratitud. Quiero que vayamos a Hechos, por favor. Capítulo 20, versículo 35. Estoy a punto de terminar el sermón del día de hoy. Solo te pido que vayas a Hechos 20:35, si me haces el favor.
Pablo va a agradecerles las ofrendas a los filipenses, a la iglesia de Filipos, y esto es muy interesante. ¿Listos? Fíjense lo que dice Hechos 20:35, en todo, ¿listo? Os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a qué? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es ¿qué? Eso. Esto es bien interesante. Te voy a decir por qué. Y te quiero platicar parte de un testimonio personal cuando yo estaba empezando y en el ministerio. Yo tendía mucho a decir, me ayudaban y yo decía, no, a rechazar la ayuda. No sé si tú me explico. Miren, por ejemplo, no sé qué. Otra vez vuelvo con el librito de la confesión. Supongamos que, no sé, necesito una confesión. Kevin, puedo hacer uso de tu persona. Y Kevin escucha que necesito una confesión. Y entonces Kevin, con un corazón dador y generoso, me dice, hermano, te doy la confesión. ¿Y yo qué hago? No, hermano, no. ¿Cómo crees? No. No, tú dime en dónde la compro. Y yo ¿qué? La quiero. Y Kevin insiste. Ten. Y yo, no. ¿Te ha pasado eso? Gracias. Pero al final dije, sí, ya. ¿Te ha pasado eso? Yo así era. Y mi pastor, que me estaba enseñando en ese momento, me dice, hermano, tienes que aprender a recibir también. ¿Cómo? La Biblia también habla de recibir. ¿Cómo es eso? Sí, mira, nosotros somos muy dados a ¿qué? Te doy y tú dices, ¿qué dices? Aquí hay varios de esos, ya me lo sé. Aquí hay varios de esos. No, gracias. ¿Cómo crees? No, yo quiero, yo doy, yo quiero. Espérame. Es que dice la Biblia, bienaventurado es ¿qué? Dar, ¿qué? Y lo vemos como algo negativo, pero esto no es algo negativo. Esto es algo hermoso. Y Pablo dice, yo se los he enseñado así. Y mi pastor me decía, tomando este texto, poniendo ejemplo a los filipenses, decía lo siguiente, es como esto, hermano. Mira, ¿quién pasa aquí al frente conmigo con una confesión? Ay, nadie trae confesiones. ¿Cómo, hermano? Venga. Ya, gracias. Chequen esto. La enseñanza de esto es lo siguiente. Bienaventurado es ¿qué? Dar, ¿qué? Me decía el pastor, y esto lo ejemplifico de esta manera. Más bienaventurado, dice la palabra, es dar, ¿qué? Yo doy, y mi hermano, ¿qué va a hacer? No, pero dice, tomando la enseñanza, ¿qué va a hacer? Gracias, pero también ¿qué? Me va a dar. Bienaventurado es dar que recibir. Ojo, si yo soy creyente, yo tengo la obligación ¿de qué? De dar. Yo dar, él recibir y él dar. ¿Y yo qué? Recibir. Reciprocidad, hermanos. Yo doy ¿y qué? Y tú das. Gracias, Carlos. No nos podemos quedar, hermanos y hermanas, en el dar nada más. Porque me privas. Yo te quiero dar también. No sé si me explico. Yo a veces, hay hermanos que se han acercado y me han dicho, hermano, te quiero bendecir. ¿Y sabes yo qué hago? No tengo que darte, pero quiero orar por ti. ¿Sí me explico? Y abrazo y oro. Porque, hermanos, no tengo más que dar, pero si tuviera más que dar, doy. Oh, nuestro corazón egoísta, orgulloso, soberbio y arrogante. ¿Sabes por qué tendemos a hacer eso? Y es una realidad de decir, no, hermano, no, ¿cómo crees? Porque ahí se refleja el corazón egoísta y soberbio tuyo. ¿Por qué? Porque tú quieres proveer, solventar, y no quieres que la otra persona te sirva. El mandato divino es que seamos servidores los unos de los otros.
Y eso es un gancho al hígado. Es que cómo me cuesta que me sirvan. Hermano, hermana, no te están sirviendo a ti. Quítate del panorama. Yo estoy sirviendo a Cristo. Y mi Señor dice que por cada vaso de agua, por cada plato de alimento, por cada vez que fui a visitar al enfermo, yo se lo hice ¿a quién? A Él. Quítate tú no eres la estrella. Tú no eres la estrella en el Calvario. Tú no moriste en la cruz, ni yo. Quien fue crucificado por ti y por mí fue Él. Ya quítate del panorama y recibe la ayuda, porque más bendición, más bienaventurado es dar que ¿qué? Yo doy y tú das. Es un toma y daca. ¿Se entiende eso? ¿Sabes por qué hay que dar? El dar, mis hermanos, es un golpe tremendo, tremendo a la vanidad que trae el dinero, al amor del dinero. Hay una frase que mencionan que el dinero cambia a las personas. Tú lo has escuchado y lo prediqué la semana pasada. El dinero no cambia a las personas. La Biblia dice, la raíz de todos los males es ¿el qué? ¿Sabes qué hace el dinero? Envalentona el corazón pecador de la persona para que brote quien verdaderamente es esa persona. Porque se agarra fuerza del dinero. El dinero no cambia a las personas, sino que hace que salga la verdadera persona que es esa persona. Por eso dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Oh, cuánto cuesta dar ofrendas a veces. Oh, cuánto cuesta. Y da tu ofrenda y le metes la mano a la bolsa y yo no sé cómo le haces para saber las denominaciones de los billetes. Nomás con el puro tacto, ustedes con braille ya te sabes el idioma completo. Este es de 50, este es de 20. ¿Cómo no hacen monedas de 10? Ya las están sacando de 5. Hermanos, y no estoy hablando por las ofrendas de la iglesia, en todo. Demos golpes bajos a nuestro corazón egoísta, codicioso y orgulloso, porque más bienaventurado es que aprendamos a recibir, aprendiendo a qué, a dar. Amén. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, no porque busque las dádivas de ustedes, sino porque yo sé que es bendición para ustedes, iglesia. Iglesia es bendición. Y gloria a Dios. Yo lo decía y lo veíamos en servidores. Y me decían, es una iglesia pequeña en miembros. Y gloria a Dios que seguimos avanzando. Y las finanzas van. Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese principio. Bienaventurado es más dar que recibir. Y cada uno da y damos los unos por los otros. Ojo, si tú no has dado, da. No me refiero, y lo recalco, a las ofrendas de la iglesia nada más. Me refiero a todo en general. Al servicio con tu hermano, al servicio con tu hermana, a un mensaje, a una llamada. Hermanos, eso también es servir. Más bienaventurado es dar que recibir. La coinonía, el evangelio trae algo que se llama coinonía. El reflejo de la humildad de Cristo en nuestros corazones. El evangelio lo fortalece. Amén. Mi conclusión es la siguiente, hermanos y hermanas, con respecto a Filipenses. Y aquí hago mi transición a Hechos 17, que veremos la semana próxima, si el Señor nos lo permite. La humildad, hermanos, conforme a la semejanza de Cristo. Es importante nosotros servirnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha servido. ¿Cómo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Jesús es nuestro maestro en la humildad. Número 2, padecemos por la verdad del evangelio, mis hermanos, y esto va a ser siempre, familia, y que es mi oración, que cada padecimiento, que cada circunstancia, tanto alegre o difícil, que conflictúe tu corazón, siempre sea para la gloria de Dios. Que tu corazón se vea mostrado y la realidad de tu condición se vea mostrada siempre que haya una eventualidad
tanto de tribulación, de enfermedad, de alegría o de buen testimonio, pero que siempre sea confrontado tu corazón, mis hermanos, porque, oh, nuestro corazón es más engañoso, muy engañoso y frágil. Tercero, la unidad eclesiástica es de suma importancia. ¿Para qué? Para poder aprender y crecer en el padecimiento de Cristo, por Cristo. Hermanos, el gozo es el resultado esencial de la unión que nosotros tenemos en Cristo. Te pido por favor, dices, oye hermano, pero si el gozo es fruto del Espíritu, ¿cómo le hago para batallar por él? Batalla en tu comunión, en conocer más a profundidad, en conocer a profundidad, más bien, más a Cristo y menos a ti. Escudriña las Escrituras, reflexiona en ellas, medita en ellas, observa las Escrituras, obsérvalas, míralas, lee, medita, reflexiona en ellas. ¿Sí me explico? Conoce más a tu Señor. Amén. El fruto brotará, el gozo será cuando venga la angustia o la tribulación. Vamos a orar, por favor. Hermanos, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Estamos agradecidísimos contigo. Gracias por la provisión que tú nos das en el Evangelio. De verdad, gracias por la iglesia local, gracias por las misericordias, gracias. Y también, Señor, gracias porque nos has instruido que hay mucha bendición en dar y también en recibir. Porque cuando recibimos damos un golpe bajo a nuestro orgullo y nuestra soberbia. Porque cuando damos, mi Señor, demostramos el carácter de Cristo en sí mismo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a dar, ayúdanos a recibir, ayúdanos a crecer en la unidad con el poder glorioso del Evangelio. Y llévate toda la gloria, la honra y la adoración. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias, gracias, gracias. Estamos en tus manos, nos unimos en un mismo sentir para tu gloria. Ayúdanos como los filipenses, gracias por esta carta tan hermosa. Ayúdanos a crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar a la celebración de la ordenanza.